Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué diríamos de un profesional al cual, por varios motivos, ya no le pidieran ayuda, ya no le ofrecieran trabajo? Imaginemos que ha hecho un viaje de un país lejano con grandes esfuerzos, y cuando llega a ese nuevo país le dicen que no hay trabajo para él, que lo que él ofrece ahí en ese país no es necesario. Seguramente ese profesional se sentiría frustrado, diría: ¿y para qué he venido yo aquí? Este es un ejemplo muy tonto, pero es algo parecido a lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido, lo dice San Juan en el Evangelio de hoy, ha venido para quitar el pecado del mundo. Es el Cordero inocente que se ha entregado por nosotros. Sus heridas nos han curado. Es el que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué pecado va a quitar si no hay pecado? Podríamos decir, es un mundo maravilloso en el que el pecado ya no existe. Si eso fuera verdad, sería de verdad estupendo, maravilloso. Pero eso no es así. Hay crímenes, por ejemplo, los horribles crímenes del aborto. Hay violencia, las guerras, la violencia sexual, hay robos, hay corrupción. El pecado existe. Pero ¿qué pecado puede quitar Cristo si los que cometen los pecados dicen que ya no es un pecado lo que hacen? El pecado sigue existiendo, el mal sigue existiendo. Hay mucha gente sufriendo, y no solo por motivos naturales, la vejez o la enfermedad o un accidente del cual quizá nadie era culpable, sino por culpa de otros hombres que hacen daño. El pecado sigue existiendo, pero lo que hay cada vez menos es sentido del pecado, sentido de culpa. El pecado existe. Hay mucha gente que sufre por culpa del daño que otros le hacen, pero cada vez es más frecuente que esos que hacen el daño, incluso que reciben a su vez el daño de otros, cada vez es más frecuente que no se sientan pecadores y que consideren que lo que hacen no está mal, con lo cual no van a cambiar nunca. Si cambiar es difícil, el primer paso para cambiar es reconocer que estamos obrando mal. Si no somos conscientes de que obramos mal, es imposible que cambiemos. Seguiremos haciendo daño o seguirán haciéndonos daño y ni nosotros corregiremos el daño que hacemos, ni los que nos hacen daño se corregirán. Jesucristo es el Cordero de Dios que ha venido para quitar el pecado del mundo y cada vez tiene menos trabajo. No porque no haya pecado,
que cada vez es mayor, sino porque los hombres han decidido que el pecado ya no es pecado, ni que el mal ya no es mal. Pero hay otra palabra aquí, aparece en el Evangelio de hoy, dice, Juan dio testimonio. La palabra testigo tiene otra interpretación. Un testigo en un juicio es el que dice algo que ha visto o que ha escuchado. Pero también la palabra testigo es utilizada en nuestra forma de hablar como sinónimo de la palabra mártir. El mártir, aquellos primeros mártires o los nuevos y modernos mártires, el mártir es un testigo de la verdad, un testigo de Cristo, un testigo de que Cristo es Dios, un testigo de que Él es el Salvador del mundo. Así que hoy, cuando nos atrevemos a decir, esto está mal, esto es un pecado, esto está mal, con frecuencia nos convertimos en mártires, en testigos de la verdad, en testigos de la luz, pero también con frecuencia nos convertimos en mártires, que quizá no nos cortan la cabeza o no nos echan a los leones de dientes afilados, pero nos echan a los leones de los medios de comunicación, nos insultan, nos acosan, y a veces eso pasa en la propia familia. Con frecuencia recibo correos de personas que tienen inquietudes porque en su casa hay problemas y no se atreven a decir ni siquiera lo que hasta hace poco era una opinión común y que ha dejado de serlo. Este comportamiento de un hijo está equivocado. Se ha ido a vivir con la novia o con el novio, o siendo una chica se ha ido a vivir con otra chica, o siendo un hombre se ha ido a vivir con otro hombre. Y los padres no saben qué hacer ni qué decir, porque si se atreven a decir, pero hijo, pero hija, esto que estás haciendo no está bien, entonces les caen encima todo tipo de críticas, de insultos e incluso en algún caso hasta de denuncias. No digo que tengamos que estar con la verdad como una espada para cortar cabezas, pero sí tenemos que estar con la verdad como una forma de amor y de servicio. Un amor dicho con amor, pero no un amor silenciado, o por lo menos no silenciado siempre. Tenemos que ser testigos de la verdad con amor, sin ofender, pero con valentía. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? Si nosotros callamos por miedo al mundo, ¿quién será la luz del mundo? Cristo ha venido para quitar el pecado del mundo. Y hoy lo primero que hay que hacer es ayudar a la gente a que se dé cuenta de que el mal existe y de que quizá, sin saberlo, él está haciendo el mal. Que así sea.